La neoliberal revista británica The Economist, que al parecer se cree profética, revela en su edición más reciente su análisis para el año 2023. En esta publicación, el controvertido medio de información al servicio de la élite controladora advierte de nuevo sobre la amenaza de una Europa completamente congelada. Y en su análisis anuncia que el continente podría perder su posición global y encaminarse a un proceso de desindustrialización y afectación de sus relaciones transatlánticas. Así también, el medio revela que la prosperidad del viejo continente está en peligro y que una brutal presión económica pondría a prueba la resistencia de Europa en el 2023 y más allá, si se tiene en cuenta que la refundación del sistema energético mundial, el populismo económico estadounidense y las discrepancias políticas amenazan la competitividad a largo plazo de la Unión Europea y de países no miembros como Gran Bretaña. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. La reciente portada de la profética revista británica The Economist advierte nuevamente el latente congelamiento de Europa y explica cómo el viejo continente podría perder su posición global y encaminarse a un proceso de desindustrialización que consecuentemente perjudique sus relaciones transatlánticas. Con ese punto de partida, la polémica revista, usada históricamente para predecir muchos de los acontecimientos que cambiaron el mundo, inicia este análisis a cargo de su editor, Tom Standage. Afirma que la crisis sanitaria del 2020 dio forma al reordenamiento mundial y que actualmente lo hacen el conflicto euroasiático y otros 9 sucesos que incidirán en el futuro mundial. Según su editor general, el conflicto en Ucrania está planeado tal y como está sucediendo para que los precios de la energía, la inflación, las tasas de interés, el decrecimiento económico y la crisis de alimentos estén presentes en el mundo hasta que se solucione todo en Ucrania y se planea prolongar hasta que la supremacía estadounidense finalice. En medio de tales revelaciones, The Economist deja claro que los múltiples y paralelos eventos a escala global procuran por una megacrisis que cambiará el mundo para siempre. Así se entiende que Europa es básicamente el laboratorio para el descalabro mundial que se precipita enfrentando una prolongada crisis energética y geopolítica que la debilita y amenaza su posición global. En el marco de tales maquinaciones, el alza de los precios de los combustibles, las amenazas de una crisis energética sin precedentes para el invierno que llega y las tasas de inflación amenazando las economías familiares, Europa enfrentaría uno de sus mayores retos económicos y sociales, entre otras razones, por el conflicto euroasiático, donde se inmiscuye bajo la directriz de Estados Unidos. Del mismo modo, The Economist explica que a pesar de las supuestas buenas noticias de las últimas semanas respecto a los precios del gas que igualan los niveles registrados en el verano, el costo de los combustibles sigue siendo 6 veces mayor que el promedio de los últimos años. A lo anterior, habría que agregar que aunque Europa parece haber alcanzado niveles óptimos de almacenamiento de gas para el invierno del 2022, se estima que la falta de gas ruso provocaría un exceso de muertes de por lo menos 100.000 personas mayores en toda Europa durante la gélida estación. Con un desalentador panorama para el 2023, países como Alemania, cuya industria moderna basó su crecimiento en la compra de gas barato ruso, tendrán que volver a llenar sus reservas, esta vez sin contar con energéticos provenientes de Rusia, debido a las sanciones que Occidente ha impuesto en contra de la industria energética de Moscú por el conflicto en Ucrania. En la introducción del artículo titulado
Europa se enfrenta a una crisis energética y geopolítica duradera. El editor expone que la inflación energética se está extendiendo al resto de la economía europea, creando un agudo dilema para el Banco Central Europeo. En virtud de lo anterior, el medio apunta que la mencionada corporación financiera necesita subir las tasas de interés para controlar los precios, pero sí va demasiado lejos. Podría desestabilizar a los miembros más débiles de la Unión, principalmente a una endeudada Italia. Por otra parte, la publicación además señala que las sanciones económicas contra Rusia, que derivaron en una afectación a las cadenas de suministros y al mercado energético global, dejaron al descubierto que el modelo de negocios de Europa, cuyas industrias alcanzaron un alto crecimiento, pudo lograrse gracias al gas ruso. En razón de no se sabe qué, por lo que se presume de un medio de élite inglesa que cubre las malicias de Washington y Londres, The Economist se atreve a denunciar que la crisis energética está siendo aprovechada por Estados Unidos para ofrecer subsidios y planes que atraigan inversión europea a costa de que esto represente una fuga de capitales para sus socios europeos. Como ejemplo, el medio de la élite de control destaca la ley de reducción de la inflación que propone subvenciones de $396.000 millones para empresas de energías limpias o para compañías que busquen adaptarse a esta tecnología. Una oportunista propuesta que hizo sonar las alarmas de políticos europeos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que pidió un despertar europeo, y el ministro federal de Asuntos Económicos de Alemania, Robert Habeck, que hace un llamado para contrarrestar el plan de Biden y así evitar un proceso de desindustrialización que afectaría aún más a la economía europea. Cabe decir que en muchos aspectos el plan se asemeja a las políticas industriales que China ha aplicado durante décadas. Así, a medida que los otros dos pilares de la economía mundial se vuelven más intervencionistas y proteccionistas, Europa insiste en mantener las normas de la Organización Mundial del Comercio sobre el libre comercio, actitud cuestionada por el medio. Por múltiples causas, una brutal presión económica pondría a prueba la resistencia de Europa en el 2023, y más allá de lo que surge, un temor creciente a que un renovado sistema energético mundial, el populismo económico estadounidense y las divergencias geopolíticas amenacen la competitividad a largo plazo de la Unión Europea y los países no miembros que conforman Gran Bretaña. Asimismo, el medio destaca cómo los indicadores advierten que no solo estaría en peligro la prosperidad del viejo continente, sino también la resistencia y continuidad de la alianza transatlántica. Conforme a lo anterior, The Economist sostiene que para evitar una ruptura peligrosa, Estados Unidos deberá ver el cuadro completo, pues el proteccionismo de Biden amenaza con drenar la vitalidad de Europa, aun cuando Washington dota de armas a Ucrania y sus barcos petroleros cruzan el Atlántico para suministrar energía a Europa. Por otro lado, mientras la crisis energética hace estragos, el conflicto euroasiático puso de manifiesto la vulnerabilidad del modelo empresarial europeo, en el que demasiadas empresas industriales, especialmente las alemanas, dependían de los abundantes insumos energéticos de Rusia. Así también, el medio británico apunta que muchas empresas europeas se han vuelto más dependientes de China como mercado final. Así, la perspectiva de que se rompan las relaciones con Rusia, de que los costes sean estructuralmente más elevados y de que se produzca una disociación entre Occidente y China, ha supuesto un ajuste de cuentas en muchas salas de juntas. En tan complicada situación, muchos empresarios advierten que la combinación de energía cara y subsidios yanquis hace que Europa corra el riesgo de una desindustrialización masiva. En ese sentido, BASF, un gigante químico alemán, reveló sus planes de reducir sus operaciones en Europa permanentemente, y como muchas más lo están haciendo. Para diversos analistas, el hecho de que Europa envejezca más rápido que Estados Unidos tampoco estaría ayudando. Por otra parte, la pérdida de inversiones empobrece a Europa y alimenta la sensación de un vigor económico decreciente. En comparación con su trayectoria del PIB anterior a la crisis, Europa ha salido peor parada que cualquier otro bloque económico. Desde ese escenario parece evidente que además del desconcierto y la alarma, el sentimiento que rige las relaciones transatlánticas es la frustración. A Estados Unidos le irrita el letargo económico de Europa y su incapacidad para defenderse, y a Europa le indigna el populismo económico de Estados Unidos,
divergencias que acrecientan una brecha surgida por las constantes tensiones entre los aliados. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.